Buenos días. Hay, como siempre hay tantas razones para darle gracias a Dios. Y lo lindo de reunirnos todos los primeros días de semana es para reafirmarnos lo que acabamos de cantar, ¿no? Tú reinas, Señor. Y las cosas lindas que están pasando en otras partes del mundo por las cuales estamos orando, en donde se está manifestando poco a poco que el reino de Dios viene a la tierra. Eso llena mi corazón de gran gozo. Sé que hay sangre derramada, sé que hay personas sufriendo, pero tendrán su recompensa. Y los causantes de ese dolor y de esa maldad también tendrán su recompensa. Dios reina. Dios reina. ¿En dónde estoy? Tengo cortocircuito en algún lado. Bueno, ustedes me han oído decir en otras ocasiones que las buenas intenciones de los traductores de la Biblia, al dividirla en capítulos, libros y todo, buenas intenciones para facilitar la lectura, pero tristemente el enemigo en su astucia logró cambiarlo a tal grado que el Antiguo Testamento ya no vale, lo cual es cierto. Fíjense la astucia del enemigo, es una verdad. El Antiguo Testamento ya está caducado, pero no los libros de la Biblia. Y cuando logra hacer que la gente crea que de Génesis a Malaquías es Antiguo Testamento, le roba toda su virtud, todo su poder, toda su verdad a esa porción de la Biblia, que sigue vigente, que sigue enseñándonos. Y tan solo si usáramos sentido común, los primeros apóstoles que llenaron, dice Pablo, el mundo con el evangelio, no tenían lo que llamamos Nuevo Testamento. El evangelio del reino que predicaron era de Génesis a Malaquías. Entonces, ¿cómo puede ser? Y cuando Jesús dijo, escudriñad las escrituras, no había lo que llamamos Nuevo Testamento. Y cuando iban en el camino de Emaús, dice que Jesús les demostró, comenzando en Moisés, Génesis, y a lo largo de las escrituras, lo que de él decía. Estaban hablando de Jesús, el centro de la Biblia es Jesús. Y eso es lo triste de nosotros en la rama que se llama evangélica, que decimos que creemos lo que la Biblia dice, que reconocemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, pero pesan más las ideas doctrinales y las tradiciones para no darse cuenta que decir que el Antiguo Testamento ya no cuenta, es decir, que todo lo que la gente de los primeros siglos oyó acerca de Jesús, que venía del llamado Antiguo Testamento, ya no cuenta. En esa condición, entre las notas que pongo para que podamos, que yo considero que quiero causar un impacto, es esto: nada debe detenernos de buscar seguir creciendo en entendimiento y obediencia a la comisión original de sojuzgar la tierra. Así que en esta etapa en que nos encontramos, la meta inmediata que tenemos es la de discipular a las naciones para poder poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Creí que había puesto eso. Vamos entonces al texto bíblico del que quiero comenzar. Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ciencia es conocimiento. De la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Insondables son tan profundos que no se puede llegar a ellos. E inescrutables sus caminos, no se pueden escudriñar, no se pueden llegar a decir, ok, ya lo comprendemos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él es dueño, propiedad, porque de él y por él es el medio, él es el que produce el querer como el hacer. Y para él es la meta, la razón de toda la creación, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Basado en esta porción de las Escrituras, solo podemos llegar a una conclusión. No podemos comprender la profundidad de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Sus juicios son insondables y sus caminos inescrutables. Redundante, pero necesitamos entenderlo. Porque ¿quién de nosotros no se ha preguntado por qué alguna vez en las circunstancias que pasan en nuestra vida? Bueno, es inescrutable. Sabemos una cosa: Dios es bueno, siempre es bueno, y su fidelidad y su misericordia y su bondad, todo es bueno. Entonces debe siempre haber en nosotros aquello de que no entiendo lo que está pasando, pero sé que Dios es bueno. Cantos de antaño, canciones de antaño que, bueno, ya casi no se cantan o ya no se oyen, a menos que uno se ponga a oír las viejitas antiguas, ¿verdad? Desde un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez es lo que pido de ti. El otro: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, pero sé quién guarda el futuro y sé que mi mano sostendrá. Ven, esa clase de convicción es la que debe de motivarnos a enfrentar nuestra vida cotidiana, los cambios que tenemos que hacer en nosotros, nuestra relación familiar, el desarrollo de nuestro matrimonio, de la crianza de los hijos, nuestras empresas, todo debe entrar con eso de un día a la vez. Señor, tu gracia es suficiente. Jesús dijo: no se afanen por el día de mañana, nadie sabe lo que viene. Hagan lo que tienen en el presente. Otra cosa que sabemos: Dios dijo que su consejo permanecerá y Él hará todo lo que quiere, que su reino se establecerá en todas las naciones y la tierra será llena de la gloria de Dios. Eso es verdad. ¿Y qué importan las apariencias y las circunstancias? Poco a poco, a su tiempo, Dios está haciendo que se cumpla su palabra. Y ese versículo que acabo de leerles viene ahora para ilustrar lo que acabo de decir del daño que hace la división de la Biblia. Porque ahí terminó el capítulo. Y por eso es que hasta ahí paramos la explicación. Pero ¿qué sigue? En el otro capítulo, el primer versículo comienza con la palabra así que. ¿Qué implica así que? Es lo mismo que cuando Jesús da la gran comisión y dice: por tanto, id. ¿Qué implica eso? Implica que, basado en lo que se dijo antes, ahora vamos a enfocarnos en esto. Y ahí dice: así que, o sea, debido a esto, por esta razón. ¿Cuál razón? Lo inescrutable de Dios. Entonces pongamos en nuestra mente, para tener el enfoque correcto de lo que vamos a leer: no entendemos todo y nunca podremos conocer todo. Habrá muchas cosas que nunca llegaremos a conocer, sino hasta aquel día glorioso cuando ya conozcamos como somos conocidos. Mientras tanto, no lo entendemos todo. No tratemos de que nuestro actuar esté basado en lo que vamos entendiendo. Me refiero: ok, ya entendí esto, hagámoslo, pero no esperemos entender para hacer. Conforme vayamos haciendo, Él en su gracia y misericordia nos irá ayudando a entender. La senda del justo es como la luz de la aurora que va, no se queda parada, tiene que ir caminando, tiene que seguir su ruta, su trayectoria, su destino. Y en ese destino va produciendo, no para sí, va produciendo más luz para todos los demás. Y si nosotros somos llamados a ser la luz del mundo, nuestra luz tiene que brillar más.
Poco a poco tiene que haber más del testimonio de Dios en nosotros, conforme la luz en nosotros va aumentando. Entonces, pasamos a que dice, así que os ruego. Estoy yendo despacito con solo esta continuidad de lo inescrutable con así que os ruego. Es raro encontrar a Pablo rogando. Si estuviera hablando del evangelio del reino, diría como Juan y tantos otros, arrepentíos porque el reino se ha acercado. Así que en cuanto al reino de Dios no hay ruego. Por favor, recibe a Cristo. No. Nosotros agarramos por ejemplo, esta os ruego, y todo, como la mayoría del cristianismo piensa que la meta es salvar almas, piensan entonces les rogamos que se conviertan. No, aquí basado en que en la iglesia no lo entendemos todos, Pablo nos ruega algo, nos va a rogar algo. Rogar, fíjese, viene del griego parakaleo. Significa llamar cerca, es decir, invitar, suplicar, pedir, desear, exhortar, orar. Es un ruego. Y es la misma raíz de la palabra que Jesús usa para decir que iba a enviar al Espíritu Santo, y llama el Paracletos, un intercesor, un consolador, un abogado, un confortador. Nos va a rogar algo. Y si ya nos dijo que no entendemos lo inescrutable de Dios, ¿en qué se va a basar para rogarnos? Y esto es lo importante de la parte primera de dos partes del mensaje. Os ruego por las misericordias de Dios. No nos ruega por el poder de Dios, no nos ruega por la sabiduría de Dios. Todo eso no lo vamos a entender. Pero nos llama la atención a algo que todos debemos de tener testimonio de ello: las misericordias de Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades y su misericordia es para siempre. ¿Quién no ha experimentado? Aún el más vil de los pecadores ha experimentado la misericordia de Dios, aunque no lo sepa. Y eso es lo que Pablo nos ruega. Y si Pablo nos ruega, pongámoslo en nuestra mente y en nuestro corazón, que tenemos que meditar en la misericordia de Dios. Para ver eso voy a poner unos versículos para hacer un poquito más de énfasis en la misericordia. Comienzo con el Salmo 103, versículo 7, la primera parte. Dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué sabemos? ¿Qué es el camino de Dios? ¿Cuál es el camino de Dios? Se lo dijo a Abraham. Yo sé que Abraham va a educar a su casa y a sus hijos en el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Entonces sus caminos notificó a Moisés. A Moisés le habló de la justicia y del juicio, pero a los hijos de Israel sus obras. Está haciendo una diferencia para que nosotros vayamos dando cuenta, porque mire cómo está el evangelicalismo hoy en día. Detrás de obras. Y cuando se habla de avivamiento es porque hay señales y prodigios. Las obras siguen siendo lo máximo, pero aquí dice que a Moisés lo que le notificó fue su justicia y juicio, y a los hijos de Israel sus obras. Ahora voy a traer ahora el Salmo 106, versículo 7 también. Y en la primera parte dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. ¿Qué pasó en Egipto? Plagas. Todo le pasaba a los egipcios y a ellos no les pasaba nada. ¿Qué pasó en la salida de Egipto? El mar Rojo se abre y pasan en seco, y luego destruye a Egipto. ¿Qué pasó al salir de Egipto? El maná, comida todo el tiempo, la ropa no se gastó. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas.
Ahora, pregunto, ¿no entendieron que allá hay tinieblas y aquí hay luz? Sí lo entendieron. O sea que no está diciendo no entendieron tus maravillas, sino que el propósito o la razón de tus maravillas. Porque la maravilla sí la vieron. Mira, allá cae granizo, aquí no. Sí vieron la maravilla. Mira, el mar se abrió. Sí vieron la maravilla, pero no la entendieron. Y muchas cosas que han pasado en nuestra vida no las hemos entendido, quizás sino hasta después de un tiempo, y decimos, Entonces, ¿y qué implica no entendieron tus maravillas? No entendieron. Me voy ahora a Mateo 24, porque ahí Jesús también va a recordar lo que pasó aún antes del pueblo de Egipto, en el tiempo de Noé. Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entiendo yo por eso que si así va a ser la venida del Hijo del Hombre, implica que va a haber poco entendimiento en la mayoría de la venida del Señor. No es la mayoría se va en un rapto y esto y lo otro, no. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y si Cristo dice que así va a ser, debemos de regresar entonces a ver qué es lo que nos está diciendo. La primera parte del Salmo dice, no entendieron las maravillas de Dios. Y sigue diciendo ese Salmo, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Una vez más, ¿cuánto recordamos la misericordia de Dios en nuestra vida? Quizá algunos de ustedes hayan tenido una vida bastante justa, bastante recta y todo lo demás, y algunas veces eso hace pensar, bueno, pues en realidad en mi caso no era mucho lo que tenía que pagar Dios, porque yo no fui tan pecador como esos otros. Pero no, lo que Él está tratando de decirnos es, a todos nos ha extendido misericordia. Y Pablo nos pide primero, nos presenta primero lo inescrutable de Dios, luego nos ruega que respondamos a Dios por sus misericordias. Y para poner ya, por así decirlo, el sello, Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Así que ninguno puede decir que no ha recibido la misericordia de Dios. Y fíjense, humanamente hablando, al leer la Biblia dice que los niños, dejad a los niños y venir a mí y no solo sin piedad, porque de los tales es el reino de Dios. Quiere decir que a ellos no los juzga, sino hasta que llegan a una etapa, a una edad, que Él dice que es edad en la que ya pueden discernir el bien y el mal. Y a otros los juzga con menos castigo que a otros. En otras palabras, pareciera que sí hay diferencia de juicios. Pero Dios es justo y dice que Él no hace acepción de personas en el juicio. Y para que quedara clara su justicia, al extenderse a nosotros, nos sujetó a todos en desobediencia. No hay uno solo justo. Entonces, si no hay ni uno solo justo, ¿qué merecemos todos? La condenación. Pero nos sujetó a todos en desobediencia. ¿Por qué me aplica a mí el pecado de Adán? ¿Qué culpa tengo yo que ese burro haya comido? ¿Me explico? No es por eso. Es por tu desobediencia. Porque, pero es que yo no robo, no mato, no miento. ¿Alguna vez has decidido por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo? Todo lo hacemos. Todo lo hacemos cuando escogemos cualquier cosa. Pero yo digo que esta comida es mejor que esta. Dice que Dios limpió todas las cosas. Dios las creó todas. Que nada de lo que Dios creó es malo.
Escuché a una doctora en un video hablando del colesterol. Y ella decía el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Quién dice que es malo? Dice la doctora, todo lo que Dios hizo es bueno. Pero ahí es donde entra un montón de manipuleo de las fabricantes de medicinas, porque sacaron en ese mismo video a personas que hacen los exámenes del colesterol y todo, y que es tener el colesterol a 350 era considerado normal. Pero ahora si está a 190, y entonces dice, ¿y por qué le llaman malo? Porque no se han puesto a estudiar su función. Y decía yo, separó Dios la luz de las tinieblas. Las tinieblas son malas. Las tinieblas son malas. No. Son con funciones diferentes. Y cada uno tiene su lugar. Entonces, Dios nos sujetó a todos en desobediencia, pero para tener misericordia de nosotros. Porque dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que Dios quiere al mostrarnos nuestro pecado es que dejemos de luchar o buscar medios de restauración. Especialmente, a veces, la mayoría de nosotros que queremos servir a Dios, empezamos a ver nuestras faltas. Al menos voy a hablar por testimonio personal. Yo me autoevaluaba y que no califico para servir a Dios. Yo me autoevalúo y me falta mucho. Pero Dios me dice, no entiendes la sabiduría de Dios y no entiendes la misericordia de Dios. Hablábamos atrás un ratito antes de comenzar la reunión de cómo se hablaba de Guatemala y se sigue hablando de Guatemala, va a salir la luz a las naciones, esto y lo otro. Yo estoy viendo más luz saliendo de un principio bíblico que se comienza con lo más pequeño, Salvador, para avergonzar a lo grande. Y estoy viendo que sale más luz del Salvador, estoy viendo que sale más luz de Argentina, y Dios mediante ya se está consumando que va a salir una grandiosa luz de Venezuela. Conforme el pueblo se levanta. Y ahora ya sale que, yo digo, ese no está maduro, ese ha estado podrido. Y ahora ya está buscando su escape, porque ya se desmanteló todo, ya el ejército está del lado del pueblo. Está siendo glorioso. Dios está siendo fiel a su palabra y Él está estableciendo su reino en Guatemala. Así es. Amén. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Por su misericordia. Y tengo a Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, habiendo dicho ya todo eso, enfocándome en la misericordia de Dios, pero ¿por qué necesitamos enfocarnos en la misericordia de Dios? Porque solo los que reconocen su pecado pueden recibir misericordia. Al pensar en la misericordia de Dios, tenemos que entender que la misericordia es no recibir el castigo que merecemos, es recibir un bien que no merecemos. Y si lográramos poner eso en nuestra mente y nuestro corazón, nuestros problemas y nuestras circunstancias, evaluándolas desde la perspectiva de Dios, cambiarían grandemente. Y el llamado de Dios, yo me recuerdo cómo yo luchaba por saber cuál era mi ministerio, por todos los estudios acerca de mi don motivacional y todo aquello, tratando de averiguar cómo Dios me puede usar, cómo puedo servir a Dios. Y a esos años, unos cuantos años atrás, pocos, empezar a reconocer que nada de eso cuenta. Dios no me usa ni nos usa por nuestro conocimiento. Me refiero humanamente hablando. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios es muy importante,
pero lo demás son las vanidades del mundo. Hemos dicho tantas veces que uno tiene el cartón, el título, y no sabe tanto como este que no tiene el cartón, pero sabe más. Y Dios sí sabe cuál es la diferencia. Pero entonces, regresando a la misericordia de Dios, sigue Pablo y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestro cuerpo. No dice vuestros dones, vuestros talentos, sino dice, si lo que Dios anda buscando es un cuerpo donde colocar su cabeza, donde ser cabeza. Obviamente, en lo macro, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero en lo individual, dejar que Cristo sea cabeza en mí. Dejar que Cristo sea cabeza en mi matrimonio. Dejar que Cristo sea cabeza en mi familia. En todo lo que Él me pide es: preséntame tu cuerpo, tus miembros. Sigo leyendo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es conformarse a este siglo? Conformarse es tomar la forma de, pero como el siglo no tiene forma cuadrada, redonda, está diciendo: no nos conformemos al sistema de valores de este siglo. No miremos las cosas ni en la iglesia como se ven en este siglo. ¿Cuál es el concepto de iglesia? Números, señales y prodigios, tantas cosas que no tienen nada que ver con proclamar las buenas nuevas de que nuestro Dios reina, que Él ya pagó el precio para redimirnos y volver la comunión con nuestro Padre Celestial, y que Él es el dueño que ya heredó toda la tierra y todas las naciones. ¿Qué necesitamos para eso? Simplemente creerle, simplemente reconocer su misericordia y por su misericordia presentar nuestro cuerpo. Señor, ¿cómo quieres usar este cuerpo en establecer tu reino y tu justicia? Venga tu reino, se hecha tu voluntad. Y no significa, entonces predica el evangelio o vete de misionero a tal y tal lado. No, este es el cuerpo, tú decides qué hacer. Desde luego Él no quiere robots, Él no quiere títeres, sino que quiere que voluntariamente, conforme Él nos va enseñando cómo ser luz en nuestro trabajo, cómo ser luz. Yo he dicho, la mies es mucha y los obreros pocos. Y digo, pero el problema está que la iglesia, cuando oye eso, piensa que la mies es el mundo inconverso y los obreros pocos son los cristianos dedicados a predicar. No, la mies es el mundo. Las parábolas del Señor dice: el campo es el mundo y la palabra y la semilla es la palabra de Dios. La mies es mucha. No hay obreros suficientes. ¿En dónde? En el evangelicalismo, en lo del catolicismo, en lo que es religión, hay muchos obreros. Prueba de ello es que hay incontables cantidades de denominaciones. Pero ¿cuántos obreros consagrados hay en la abogacía, en la medicina, en la ingeniería? Se necesita llevar los principios del reino a todos esos lugares. Yo he dicho que un verdadero abogado no es el que trata de defender al cliente, sino que el que busca la justicia. Y si su cliente es culpable, no lo trata de sacar inocente. ¿Cuántos obreros hay ahí? ¿Cuántos obreros hay en política? Hay evangélicos, hay bastantes. Cuando yo diputado habíamos 21 evangélicos en el Congreso. ¿Qué cambió? No. Entonces se necesita presentar nuestros cuerpos, porque Él quiere usar a este en la medicina, a este en la ingeniería, a este en la milicia, a este en la política, donde Dios nos quiera. Es que yo no sé nada de eso. ¿Quién comprende la sabiduría de Dios? Y precisamente Dios busca a lo vil y menospreciado y lo que no sabe, para que quede claro que lo que se está haciendo porque es la sabiduría de Dios, no la de los hombres. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Y amados hermanos, en eso sí tengo que ser muy, como dice Machete. Si no están leyendo la Biblia, ¿cómo esperan transformar su entendimiento?
La fuente de la transformación de nuestra mente es la palabra de Dios. Y me encantan las ilustraciones. Yo no entiendo mucho de la Biblia. Qué lindo. Entonces míralo de esta manera. La obediencia a estar leyendo la Biblia es como las aguas tranquilas y mansas de un río. Pero mira las piedras en ese río, bien limpiecitas. No hubo necesidad de lija y para tratar de no. Y eso es lo que yo tomo para mí cuando leo la Biblia todos los días. Sigo cosas que todavía no entiendo, sigo leyendo cosas que hasta cierto punto digo, bueno, ya se cumplió, y así, pero sigue siendo el agua tranquila que sigue cambiando mi forma de pensar. La renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Ok, que no tenga más alto concepto implica que sí tengo que tener concepto, solo que no más alto. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Déjeme regresar a este puntito aquí. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y se me viene ahorita mientras hablo, esto no está en mis notas, que cuando los discípulos dijeron, aumentanos la fe, el Señor no les dijo que sí. No, Él les dijo, si tuvieras fe como, no del tamaño de, como un grano de mostaza. ¿En qué sentido como un grano de mostaza? Ya que no está diciendo del tamaño. Ya nos explicó que un grano de mostaza, por muy pequeño que sea, cuando se siembra, crece y llega a ser lo máximo, lo más grande de su género. Esto es lo que nos está diciendo. El tamaño de nuestra fe no importa. El tamaño de nuestra fe es acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Y quedémonos allí. Si nos ha dado la suficiente fe para la medicina, la suficiente fe para esto, para lo que sea, conforme a la medida de la fe, actuemos. No que todos tengamos que ser intercesores y batalla espiritual y que todos seamos sanadores por la fe. No. Dice que ya nos dio una medida de fe. Caminemos en ella. Y si Dios quiere usar más fe en nosotros, déjenme ponerme de ejemplo para no entrar en nada. Yo no tengo problemas de fe. Entonces usted puede sanar a los enfermos. Si Dios quiere, sí, si no, no. Ya no estoy afanado en que si oro por un enfermo se tiene que sanar o me faltó fe. No. Yo camino con la confianza en que Dios es bueno, en que por su misericordia soy lo que soy, puedo lo que puedo y tengo lo que tengo, y que lo que no puedo abrir es que no quiere que lo abra. Punto. Mi corazón está dispuesto y eso es lo único que Él me pide, que presente mi cuerpo, y estoy dispuesto a lo que Él quiera. Así que quise traer esto de la importancia de la misericordia. Porque recuérdense que aceptar misericordia nos hace humildes. Insisto, al único que le extiende misericordia es al inútil, al pecador, al que no tiene chance. No sé qué otras palabras usar para que entendamos que es misericordia lo que Dios nos ha dado. No hay mérito alguno en nosotros. No es menospreciarnos, porque dice nuestra competencia viene de Él. Podemos todo lo que Él diga que podemos, podemos. Y no que somos unos don nadie, pues sí, pero en Él y por Él y para Él somos todo lo que se necesita. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora me paso al segundo elemento. Primera de Timoteo 1, 18 al 20.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Eso lo hemos sabido, pero noten el énfasis que pongo, y lo puse en grande. Ahí creo que no, pero sí, en mis notas sí. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual. ¿Cuál es la cual? ¿La fe o la conciencia? ¿Cuál es la cual? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual? La conciencia. ¿Quién desecha la fe y descuida la fe? Naufragaron en cuanto a la fe, o sea que no es la fe, es la conciencia, que por desechar la conciencia naufragaron en cuanto a la fe. Todos nuestros estudios, de todos nuestros seminarios es creciendo en fe, ¿verdad? Desarrollando la fe, manteniendo la fe, aumentanos la fe. No tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero si se queda solo en eso y descuidamos la conciencia, se naufraga en cuanto a la fe. Algunos, en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiere decir que estos dos personajes tenían fe al principio. Y no casi la mayoría de los cultos provienen de personas que tenían alguna fe al principio y se salen de la congregación en la que estaban o algo porque vieron algo nuevo o lo que sea y descuidan la conciencia. ¿Por qué es esencial tener una buena conciencia? Salmo 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. No tiene que ser así. Aún en la noche puede ser que uno es cuando ya terminó el día y todo y uno se para a recapacitar y sí, pero metí las 4 aquí, sí, pero grité y no tenía por qué gritarle. Y empieza la conciencia a enseñar. Y también en sueños, también dormido, porque uno tiene sueños a veces y despierta y dice, ¿verdad? Porque aprendió algo en eso. Aconsejar, primero es aconseja. Recuérdense que hemos dicho, pregunta otra vez, pregunta para ver cómo estamos en nuestras bases. ¿Se puede desobedecer un consejo? No, porque un consejo es un consejo, no es una orden. Para que sea desobediencia, tiene que ser una dirección. Y al no aceptarla somos desobedientes. Pero al darnos un consejo, se nos está dejando la opción de, prefiero esto. Pero entonces dice aquí, consejo. Yatz, una raíz primitiva, aconsejar, reflexivamente deliberar o resolver, determinar, idear, orientar el propósito. Ahora bien, si el que está dando el consejo es Dios, ¿deja de ser consejo? No, pero si Él está diciendo que esto es mejor, ¿habrá algo mejor? Entonces, cuando usa esta fraseología la Biblia es precisamente por eso. Dios quiere que razonemos conforme a su palabra. ¿Ves? Entonces, si Dios nos está dando un consejo, está diciendo, no te estoy obligando, pero a la vez seríamos unos burros si creemos que puede haber algo mejor. O si pensamos que hay algo mejor, se evidencia nuestra carnota. Es todo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta de eso, ¿a dónde quiero llegar? Recuérdense que la palabra de Dios es el consejo de Dios para nosotros. ¿Por qué argumentamos cosas explícitas? No estoy hablando de doctrinas muy altas que no entendemos, estoy hablando de lo explícito. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Punto. Entonces, si le tomo ese consejo, ¿cómo hago para no provocarlos a ira? Empiezo a tomar su consejo y a buscar.
Y hemos encontrado, tanto por los estudios que hacen otros, que lo que más provoca la ira de los hijos es tener padres inconstantes. Que un día esto es malo y otro día eso mismo no es malo. Porque entonces no tienen una norma, no hay una plomada, no hay una ley a la que aferrarse. Entonces, la Biblia es el consejo de Dios. No nos condena por no hacerle caso, pero sufrimos las consecuencias. Eso no es castigo de Dios, eso es cosechar lo que sembramos. Si yo sembré malo y estoy cosechando malo, Señor, ¿por qué me estás castigando? No me está castigando. Estoy cosechando lo que sembré. No me pareció su consejo, lo hice a mi manera y ahora me estoy cosechando lo que sembré. También en Apocalipsis 3:18 menciona el consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es un buen consejo. Y me llama la atención que diga que de mí compres. Porque tal vez lo hace porque somos tan orgullosos muchas veces que queremos sentir que estamos haciendo algo para merecer lo que recibimos. ¿Por qué le mandan? Vamos a andar comprando de él. Y aquí la palabra consejo significa dar o recibir consejos, pero escuchen esto, conjuntamente. Es decir, recomendar, deliberar, determinar, consultar, recibir consejo juntos. El punto aquí es, ya nos está ayudando a entender que debe de haber una armonía en el consejo. Ok, si yo le pido consejo a Erwin y Erwin me lo da, fue solo uno. Y yo digo, bueno, aquel lo mira así, pero yo lo miro así, y ahí se arregló. Ahí no hubo un acuerdo conjunto, no hubo un consejo conjunto. Entonces, lo van a ver. Bueno, creo que lo digo de una vez y luego cuando llegue lo vuelvo a repetir. Lo que está diciendo es que el consejo es pensar como Dios piensa, aceptar lo que Dios piensa, que haya un testimonio entre nuestra conciencia y lo que dice el Espíritu Santo. Viene el consejo, tal y tal cosa, y mi conciencia me dice, sí es cierto, aquí podés ganar mucho más, pero está malo porque vas a tener que doblegar este principio. ¿Ven? Entonces hay un consejo junto, el consejo que está siendo dado y la armonía con la conciencia. Eso es lo que está diciendo. Voy a llegar a ello más adelante. Enseñar. Este verbo aparece en hebreo y ugarítico con el sentido de disciplinar. Fuera de estos idiomas la raíz no está representada. El verbo aparece 42 veces en el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo. Esa es la palabra, disciplínalo. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Y noten cómo lo pone Vine, el diccionario Vine. En la Biblia Reina Valera dice, y no se apresure tu alma para destruirlo. Pero aquí dice, y no perdone tu alma su llanto. Lo que está diciendo es, mientras haya oportunidad de corregir a nuestros hijos, tenemos que corregirlos. Pero empiezan a llorar y empiezan a esto, y no perdone tu alma su llanto. En otras palabras, mientras hay esperanza, no dejes que tus emociones te estorben de disciplinar. ¿Verdad? Cuando se está cerca de la suegra o de la abuela o de la madre, ay, no sea malo con el niño, y entonces por delante de la suegra o no se le pega. No, que tu alma no te detenga. Si merece corrección, merece corrección. Eso es lo que está diciendo aquí. Es poniéndose de acuerdo con Dios. Ahora la palabra conciencia. En la Biblia no aparece la palabra conciencia, creo que solo 2 veces, algo así, como conciencia, pero aparece de otra manera. ¿De cuál es la otra manera? Conciencia. Un riñón como órgano esencial
figurativamente la mente, pero noten lo que sigue, como el yo interior. Es importante esta aclaración para los versículos que vienen adelante. Y en el Nuevo Testamento, un riñón, es decir, en sentido figurado, la mente más íntima. El énfasis es en que estos, los que conocen la palabra y todo, los traductores de la Biblia, se dan cuenta que está hablando de una forma un poquito más íntima que mente o corazón. Y entonces le ponen la mente, el yo interior o la mente más íntima. Noten el Salmo 7, versículo 9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Aquí está presentando la diferencia que entre la mente y el corazón, porque en el idioma original la palabra que aquí se traduce mente es la palabra que se traduce corazón. Entonces en lugar de mente debería decir corazón. Y la siguiente palabra y la que aquí se traduce como corazón es la siguiente palabra que vimos que se traduce conciencia, la palabra que se traduce riñón. Entonces pero los traductores lo dejaron entre mente y corazón porque siguen pensando que el corazón es lo máximo, ¿verdad? Entrégate de todo corazón, amo con todo tu corazón. Y entonces en la mente de los traductores el corazón es lo máximo. Pero aquí la Biblia les está enseñando con el significado de la palabra que hay algo más íntimo, que hay algo más interior, y es la conciencia. Solo que cuando llega esa palabra conciencia se la ponen como corazón, donde dice el Dios justo prueba el corazón y la conciencia. Así debería de decir ahí. Prueba el corazón y la conciencia. El diccionario Strong, cuando habla del corazón, dice: el corazón también se usa en sentido figurado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. Lo mismo para el centro de cualquier cosa. Amarás a Jehová de Dios de todo tu corazón y de tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego el 6, y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios va más allá que el corazón. Me voy al Salmo 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examina mi conciencia. Salmo 73, 21 al 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Este es el salmista que dice en los versículos anteriores, en los versículos 2 y 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Eso es lo que la primera cosa, ¿verdad? Lo primero que él vio, y porque estos condenados prosperan, porque estos malos les sale todo bien. Y luego, cuando ya se da cuenta, dice, se llenó de amargura. Era yo que no entendía. Bueno, comencemos hablemos de que por qué era tan torpe. Quiero usar esta palabrita. La palabra torpe en el original dice, sigo adelante. Bahar, comida como consumida, pues ya digerida. Es decir, ser extensión de la brutalidad del ganado. Concretamente estúpido, bruto, tonto. Es lo que la Biblia le llama bestia. Y a las personas que no tienen sentido común las llama bestias. Job dice también, yo era como una bestia. Nabucodonosor nos muestra que se convirtió en una bestia.
Todos los que no tienen sentido común. Pero déjenme regresar. En mi corazón sentía punzadas. Lo que reaccionó fue su conciencia. Lo más íntimo. La palabra ahí no es corazón, sino que es su conciencia. Él estaba en su alma amargado. Le salen bien a los malvados y esto y lo otro. Pero su conciencia le empezó a redarguir. Y eso fue lo que le hizo librarse de ser una bestia. Porque si se hubiera quedado con los razonamientos humanos de comparación, hubiera actuado sin el sentido de Dios. Romanos dice en 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ustedes saben el contexto de esa porción de Romanos. Habla del homosexualismo y habla de todo lo demás. Son mentes reprobadas. Si Dios las reprueba, no hay nadie que tenga valor, autoridad o derecho de aprobarlas. Por eso todas esas denominaciones cristianas que encuentran cómo tratar a los pobres homosexuales y todo, la única forma de tratarlos es diciéndole la verdad. Arrepiéntanse. No, pero es que el otro, no son mentes reprobadas. Y los que aprueban eso son mentes reprobadas. Porque si Dios ya desaprobó, no hay quien pueda aprobar. Así que sean las denominaciones que sean los que sean, son mentes reprobadas. Y el texto que leímos la vez pasada de Jeremías 11:20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, es que escudriñas la conciencia y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Me voy a adelantar a 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Por qué quise tomar esta porción? Noten que dice que hay unos que no tienen conocimiento, por lo tanto su conciencia es débil. Necesitamos fortalecer nuestra conciencia con la palabra. No, y una vez más, cuando digo con la palabra, con la suma de tu palabra es verdad, no textos aislados. Porque los débiles de conciencia es por eso, porque agarran, por ejemplo, fíjense, la comida. Ok, han cambiado las circunstancias, el manoseo de las máquinas y de todo lo demás de los hombres. Pueda que algunas comidas ya no sean saludables o tan saludables. Pero cuando la Biblia dice que lo que Dios limpió no lo llamemos inmundo. Y les digo eso porque estábamos platicando con Lili y apareció que ahora le están echando no sé qué a las cosas para fumigar, y que entonces ya no se puede comer esto, que ya no se puede esto, que ya no. Le dije a Lili, nosotros no tenemos el equipo sofisticado y todo para averiguar qué es bueno y qué es malo. Aferrémonos a que Dios limpió las cosas y que todo nada es de desecharse si te toma con acción de gracias. Y que si alguna mente depravada envenenó algo, apegarnos a que si comiésemos algo mortífero no nos dañará. Porque sería inconscientemente. No es de que porque yo soy cristiano tomo veneno y no me muero. Esa es una burrada. Eso no tiene nada de cristiano, sino que de mente reprobada. Pero el punto es no estar con tantas preocupaciones. No estar afanados por que el huevo es malo. No, el huevo es bueno. Y cuando estaba platicando con algunas personas, y me dice que hasta el agua es mala ahora. ¿Se dan cuenta? Mentes reprobadas. Y la conciencia se debilita por falta de conocimiento de la palabra. Entonces les estoy poniendo el ejemplo. Están las noticias bombardeando de que esto es malo. Mi conciencia, basada en la palabra de Dios, me dice, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En la casa
donde Lili cocina, donde Lili prepara la comida que vamos a comer y todo, es consciente de buscar lo que considera saludable. Pero salimos a algún lado, fuimos invitados a predicar en un lado y nos sirven lo que nos sirvan. Estuve en México cuando se suponía que había no sé qué enfermedad de los cerdos y todo, y nos dieron a comer cerdo. Bueno, yo no me voy a poner a decir, yo no como cerdo. Al hacer un viaje a cualquier lado, comíamos lo que nos daban. En Ecuador nos llevaron a unos lugares donde nos dieron su plato típico. Y nos mostraron cuando lo estaban cocinando en la charada, así en el fuego. Era una ratota bien grande, así con una trompota y los dientes ahí. Le llaman cuyo allá. Y honestamente no tenía sabor, era solo grasa. Pero en el nombre de Jesús lo comimos, para no ofender a los nativos que con todo corazón nos estaban tratando de agradar con lo típico. Y aquí estamos. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios y la conciencia son las dos cosas que estoy tratando de traerles aquí. El domingo pasado les leí que conciencia es el principio dentro de nosotros que decide lo legal o ilegal de nuestras acciones y afectos e instantáneamente los aprueba o condena. Leímos también el texto de Romanos que dice que aún los que no tienen conocimiento de la ley son ley para sí mismos, hablando de la ley interna escrita en el corazón. Y hacen por naturaleza lo que es de la ley. Por lo tanto, necesitamos tener una buena conciencia. Pablo le dijo a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron. Entonces, ¿qué significa buena conciencia? En griego es la palabra suneidesis. Significa percepción igual, percibir con, ver completamente, entender o darse cuenta y estar consciente. ¿Qué les dije de lo que hablaba del consejo? Aquí dice que la conciencia significa percepción igual. ¿Igual que qué? Igual que el Espíritu Santo. Percibir las cosas como Dios las dice. Y nuestra conciencia está en paz, está limpia y es buena cuando percibe las cosas como Dios las describe. Por ejemplo, lo que acabo de hablar del homosexualismo. ¡Ay, qué malvado! La Biblia dice que tenemos que tener misericordia y todo. La mejor misericordia es decir la verdad. No el que está cáncer, decirle tomes mejoral que es dolor de cabeza. O como digo con Israel, que tanto aman a Israel y no le dicen que Israel está alejado de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, si no recibe a Cristo Jesús como Señor. Sino que el pueblo de Dios no es el pueblo de Dios. Eso no es amor. Eso no es estar la conciencia limpia, porque no está diciendo lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en su palabra que los desechó, que les quitó el reino y que ahora los invita a que vengan a Él como todos nosotros hemos venido, reconociendo nuestro pecado y reconociendo su perdón. Ese es amor. Y la conciencia está tranquila. Aunque todos los evangélicos se vuelvan contra mí, no me importa. Mi conciencia está tranquila porque es percepción igual que lo que dice la Biblia. Es ver completamente todo el panorama que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía en mente a Cristo Jesús y a la iglesia, no a Israel. En fin, eso es lo que se toma para tener buena conciencia. Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Así porque mi conciencia no me redarguye. ¿Y por qué no te redarguye? Porque vienes de una familia caníbal que dice comerse a la gente es normal. Entonces no le redarguye su conciencia, porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No tienen conocimiento
o no aceptan la ley escrita en sus corazones. Segunda de Corintios 1:12. Porque nuestra satisfacción es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Porque puede convencerse a una persona que lo que hizo no es malo, ¿verdad? La psiquiatría y toda psicología y eso, que lo digan, no fue tu culpa, ¿verdad? No fue tu culpa. Por ejemplo, que agarraran a alguien, un musulmán que supuestamente se iba a explotar él para matar a un montón de gente. Por alguna razón no explotó la cosa o algo, pero después lo mataron. Y que se le diga, no fue tu culpa, simplemente estaba siguiendo tu conciencia, o simplemente estaba siguiendo las órdenes, u órdenes de soldados que maten a los mismos ciudadanos. Y no es tu culpa porque estás solo obedeciendo órdenes. Claro que es su culpa. Si su conciencia no le redarguye, es porque no está en armonía con lo que dice Dios. No tiene la conciencia igual a lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Entonces, ¿cómo adquirir una conciencia limpia o buena? En Hebreos 9, versículo 8-9, dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Solo la sangre de Cristo puede limpiar la conciencia. ¿Y qué significa la sangre de Cristo? Reconocer que somos pecadores, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, y recibir el perdón que Él da. Y presentar nuestro cuerpo. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. La conciencia es como el Espíritu Santo, con la diferencia que el Espíritu Santo aún nos enseña cosas que van a venir. Nos recuerda cosas y nos da palabras de ciencia, en fin, tantas otras cosas lindas. La conciencia simplemente nos dice si estamos en paz con Dios, para que estemos en paz, aunque no estemos en paz con el resto del mundo, pero si estamos en paz con Dios. ¿Y cómo vamos a estar en paz con Dios? Confesando nuestros pecados y apartándonos de ellos. Y ahorita viene que vamos a participar hoy, como lo hacemos todos los primeros domingos del mes, en la mesa del Señor. Y la mesa del Señor es la oportunidad de limpiar nuestra conciencia o de examinar nuestra conciencia. Al ponernos a examinar a la luz de la palabra de Dios, no voy a poner ejemplos porque no vaya a ser que alguno caiga y se piense que va dirigido directamente. Pero el punto es este: la conciencia es confesar nuestro pecado a donde se tiene que confesar. Esa es otra cosa. Hay pecados que se deben de confesar uno a uno. Y dice que si ahí se arregló el asunto, ahí se muere. No hay que ir a más. Pero si no se logra, entonces es necesario llevar testigos. Y si con los testigos se arregla el asunto, ahí muere. Solo si no aceptan los testigos, entonces se tiene que hacer público. Dios no trata de avergonzarnos. Dios quiere, pero Dios sí quiere por nuestro bien que confesemos nuestros pecados, nuestras faltas, para tener nuestra conciencia limpia y poder hacer y afrontar lo que tengamos que afrontar. Ahora, ¿por qué muchos no limpian su conciencia? Porque ignoran cómo el pecado sale a luz. Yo recuerdo cuando estaba muchos años atrás, desde un principio Dios en su misericordia, Él agarró el burro, el que no se graduó de secundaria, el que no sabe tocar ningún instrumento, el que era el peor de la familia, y me empezó a enseñar cosas. Y estaba yo, por así decirlo, en mi apogeo. El programa de radio que teníamos
era totalmente diferente a las otras denominaciones. Y empezábamos a recibir correspondencia internacional del programa. Y la luz que Dios me estaba dando, por eso me salí de las denominaciones en las que estuve, porque era más que lo que tenían ahí y para no ser piedra de tropiezo. Y en una ocasión, ya enseñando sobre la adoración a Dios, en plena prédica, vinieron a mi mente cuadros de pornografía que antes de conocer a Cristo en mi juventud, trabajando en una plataforma petrolera, había visto. Y mi corazón latió con taquicardia y me apuré a terminar el mensaje y empezó una lucha contra la pornografía en mi mente. El diablo me estaba chantajeando. Y para chantajear tiene que ser sobre una verdad. Nadie puede chantajear sobre una mentira. Eso sería difamación, no chantaje. Pero el enemigo agarra cualquier pecado, cualquier cosa que nos esté afectando. En este caso, a mí me agarró con esas imágenes. Fui hasta de Luisiana, me fui a Texas para que oraran por mí, porque había uno que tenía fama de echar fuera demonios y seguramente yo estaba endemoniado. Y al no ser librado de eso, pensé retirarme del ministerio. No podía ser un hipócrita predicando todo lo puedo en Cristo que me fortalece y batallando con pornografía en mi mente. ¿Ven? Ese es el chantaje. Y eso es lo que el diablo quiere. Y mi conciencia me redarguía en mi misión de pastor en aquel entonces. Y ahí fue donde aprendí estas etapas de cómo sale el pecado a luz. Yo no lo sacaba a luz y el orgullo es tan astuto que encuentra un montón de razones por lo cual no sacarlo a luz. Yo tenía un consejo, yo había aprendido ya a caminar en consejo y tenía un consejo de jóvenes, pero eran los jóvenes que se habían crecido conmigo y me decían: mi orgullo, ellos te respetan. Si tú les dices que no puedes vencer esos pensamientos, van a pensar ellos: si el líder no puede, y vas a dañar su fe. Mejor sufre tú solo la carga. Siempre lo hace a uno serse el héroe. Pero el puro orgullo de no sacar a luz el pecado. Porque a ninguno nos gusta confesar el pecado. A todos nos avergüenza, a todos nos causa repercusiones. Y el orgullo encuentra la manera de justificar que no confesemos nuestro pecado. Y mientras no confesamos nuestro pecado, nuestra conciencia no está en paz. Y si no le hacemos caso a nuestra conciencia, eventualmente nuestra conciencia también se cansa, por así decirlo. Ya no nos va a decir más. Entonces, ¿cómo sale a luz el pecado? En primer lugar, cuando somos niños en la fe, Dios saca a luz nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el padre es el responsable de los hijos. Sí, fue mi hijo el que rompió la ventana. ¿Cuánto le debo? Que ese fue mi papá, ¿no? Cuando quebramos la ventana del vecino, mi papá fue y dio la cara y sacó a luz nuestro pecado, pero porque lo pagaba también. Entonces, cuando somos tiernos en la fe o niños en la fe, Dios saca a luz nuestros pecados para que no vayamos acumulándolos. Luego, cuando ya somos mayores de edad, el diablo espera una oportunidad en la que nos pueda hacer mucho daño a nosotros, mejor aún si va a causar más daño. Si hubiera sacado a luz mi pecado, desde luego yo me arrepentí de mi pecado y nunca más vi una revista de pornografía. Dios hizo un cambio lindo en mi vida y todo. Pero cuando años después eso salió a luz, ¿verdad? Entonces era donde yo estaba batallando. Y el diablo me chantajeaba con que si yo seguía predicando sobre pornografía, por así decirlo, yo era un hipócrita y todo lo demás. Y estaba esperando, si hubiera sacado a luz el pecado de que el patojo Carlos Velázquez vio revistas pornográficas, me hubiera causado un poco de vergüenza y algún problema. Pero ahora que el pastor vio pornografía, eso iba a ser usado para hablar otra vez más de los fanáticos hipócritas. ¿Y qué no iba a hacer? Entonces, el diablo lo saca a luz cuando puede causarnos más daño o chantajearnos, como en mi caso. Pero la forma correcta de sacar el pecado a luz es cuando uno lo confiesa.
¿Por qué? ¿Cambiaría algo que yo confesara cuando finalmente hablé, cuando finalmente confesé a los jóvenes y les pedí ayuda? Ellos respuesta, desde luego, pero yo cumplí con el principio: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la libertad vino por otro lado. Y ya el diablo no me podía chantajear más, porque ya estaba confesado. Sí, en mi juventud, antes de conocer a Cristo, vi pornografía. Eso, ¿qué puede decir el diablo con eso? Lo único que puede decir es que Dios perdona a todo el que se arrepiente aún de esos pecados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el temor a Dios? Temor a Dios, para mí, lo voy a describir solo en 2 versículos. Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Si no sacamos nuestro pecado a luz, de todos modos va a salir a luz. Lucas 12:3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Cada primer día del mes, primer domingo del mes, participamos de la mesa del Señor. ¿Y qué es lo que nos dice que hagamos en la mesa del Señor? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, poniéndonos de acuerdo con las Escrituras, la muerte del Señor fue para vertir su sangre por nuestro pecado. Y la condición de librarnos de nuestro pecado es reconocerlo. Ahí es donde entra la misericordia de Dios, porque solo a los pecadores que reconocen su pecado se les puede extender misericordia. Y dice que antes de participar de la mesa nos escudriñemos a nosotros mismos y razonemos cómo estamos delante de Dios, cómo está nuestra conciencia en este mismo momento. Mientras estoy hablando, nuestra conciencia puede traer a la mente un área que necesitamos cambiar. Quizá no es la gran cosa, pero si está en tu mente te está estorbando. Quizá no va a dañar a nadie más, pero si está en tu mente te está estorbando. Y el Señor te quiere en paz. Por eso fue que nos ruega Pablo, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestro cuerpo. Entonces, Señor, pues yo había pensado que esto no afecta ni nada, no es algo que tenga que hacer público, no afecta a nadie más, pero si está en mi mente, lo confieso delante de ti entonces y reconozco que fallé en eso. Perdóname y extiéndeme tu misericordia. Es ponerse a cuenta con Dios. Así que les voy a pedir que pasen a tomar los elementos en silencio, en orden. Y mientras estamos tomando esa copita, mientras estamos agarrando ese pedacito de pan, escuchemos. Gracias. Escuchemos. Si nuestra conciencia nos dice algo, por favor, no se vayan a poner a querer escudriñarse, porque de plano van a encontrar algo. Yo no estoy diciendo que empecemos a ver cuando. No es una búsqueda de pecado. No es una búsqueda de pecado. Simplemente es algo que el Espíritu Santo traiga a luz, a flote. Y entonces, Señor, si tú lo traes a flote es porque quieres que yo trate con ello. En primer lugar, reconozco que me lo estás mostrando y por lo tanto te pido tu gracia para ahora dar los pasos que tenga que dar y solucionarlo. Simplemente presentar nuestro cuerpo a Él, de que vamos a hacer lo que entendamos que su palabra nos diga. Y lo lindo entonces del caso es que al tener ya eso en nuestra mente, podemos tomar el pan que representa el cuerpo de Cristo. Y dice que fue partido por nosotros. Él pagó el precio de eso que me está molestando, de eso que vino a la mente y de todo lo demás, pero especialmente de eso que me vino a la mente. Y yo le quiero dar gracias
quiero decir que lo reconozco, Padre, y que recibo tu misericordia. Y en tu nombre, Jesús, como y participo de tu cuerpo. Comamos. Y al saber que, como he hecho lo que tu palabra dice, en mi conciencia estoy ahora convencido de que tú me has perdonado. Y al tomar la sangre, al beber el jugo de la vid, que simboliza tu sangre, hasta cierto punto es una forma de quitar, por así decirlo, de mi ADN las mentiras del enemigo con las que trataba de chantajearme, y decir que ahora tengo una vida nueva, porque la vida que ahora vivo es la vida que esta sangre da, porque la vida del cuerpo es la sangre. Entonces ahora que soy un cuerpo tuyo, la vida de ese cuerpo es tu sangre. Y en memoria de tu resurrección y de que un día volverás para transformar este cuerpo de pecado en ese cuerpo glorioso, en memoria de eso, bebamos. En la Biblia, en los evangelios, dice que después de haber comido, entonaron el canto y se fueron. Yo le pedía a los alabantes que nos dirigieran en el canto, después de haber participado de la mesa del Señor, después de haber reconocido su gracia, su amor y su misericordia, y que nos vayamos con ese canto en nuestra mente y en nuestro corazón.